Esta es el aula de Derecho Laboral y de la Seguridad Social. A partir de la clase número 7, el módulo 2, y aquí un resumen de los temas desarrollados en la clase número 7. Temáticas que se trabajaron en la clase anterior: el mutuo acuerdo, el certificado de trabajo. Posteriormente, subí estos dos resúmenes: Derecho colectivo del trabajo, Introducción al derecho colectivo del trabajo, asociaciones sindicales. Existen diferentes tipos de conflictos en materia laboral: el de orden individual y el colectivo. El conflicto colectivo de trabajo, donde están diferentes actores, entre ellos las asociaciones sindicales con personería gremial, las asociaciones sindicales simplemente inscriptas, por lo que ya le estoy advirtiendo es que hay diferencias entre unas y otras. El Estado, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y los trabajadores afiliados, los no afiliados también, y las empresas y las cámaras empresariales que las representan. Se puede gestar espontáneamente la necesidad de negociar, o directamente hay un conflicto que pasa a tener estado público e interviene el Estado a través del Ministerio de Trabajo y pone un conciliador laboral. Bueno, en todo esto podemos decir y ya advertir lo siguiente: que durante el curso de una negociación, de un procedimiento de conciliación laboral, ninguna de las partes pueden tomar medidas de acción directa. Esto es, la empresa no puede ir a un local patronal, y bueno, las asociaciones sindicales con personería gremial no podrían promover o directamente convocar a la huelga. No durante ese procedimiento de conciliación que se está llevando a cabo. En todo esto que acabo de contarles, en resumidas cuentas, hay leyes que regulan la negociación colectiva, leyes que regulan a las asociaciones sindicales y que marcan justamente esa diferencia entre simplemente inscripta y la que tiene personería gremial. Están estas cuestiones, cada uno de estos conceptos están atravesados por normativas. La función que cumple este primer resumen
titulado Derecho Colectivo del Trabajo, es la presentación de todas esas normas. Bueno, Ley de Asociaciones Sindicales, número 23.551. Artículo 1, sobre libertad sindical. Cuando les marco la diferencia entre trabajadores afiliados y no afiliados, es justamente eso, la libertad sindical. Poder afiliarse, no afiliarse o desafiliarse. Dentro de cada una de las asociaciones sindicales tiene que haber una organización libre y democrática. Artículo 8 de la Ley de Asociaciones Sindicales. Por otro lado, hay diferentes tipos de sindicatos, de asociaciones sindicales. Las simplemente inscriptas se diferencian de las que cuentan con personería gremial. Hay jurisprudencia, incluso hay un fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia que dice que el artículo 23 y toda distinción que pueda hacer la ley respecto de con personería gremial respecto de la simplemente inscripta es inconstitucional, pues el artículo 14 bis no hace tal distingo y esta, que es una ley de inferior rango, al marcar la diferencia, contradice lo que dice la norma constitucional. Y no solo la Constitución, artículo 14 bis, sino también a partir de la reforma del año 94, al incorporar los tratados sí, que tienen jerarquía constitucional, que han sido incorporados, que deben echar luz acerca de la interpretación de los primeros artículos contenidos en la Constitución, que no derogan ninguno, sino que amplían la Carta de Derechos. Tampoco hacen una distinción entre asociaciones simplemente inscriptas respecto de otras que tengan la personería gremial. Estas distinciones las establece la Ley 23.551. Bueno. Por eso ahora yo me voy a remitir a la Ley 23.551
para leer en la clase de hoy algunos de los artículos que están ahí citados. Artículo 1. La libertad sindical será garantizada por todas las normas que se refieren a la organización y acción de las asociaciones sindicales. Los trabajadores tienen los siguientes derechos sindicales. Entre ellos, constituir libremente asociaciones sindicales. Afiliarse, no afiliarse o desafiliarse, libertad sindical, esto. Reunirse y desarrollar actividades sindicales, peticionar ante las autoridades y los empleadores, participar en la vida interna de las asociaciones sindicales, elegir libremente a sus representantes, ser elegidos y postular candidatos. Y en general, las asociaciones sindicales tienen los siguientes derechos: determinar su nombre, no pudiendo utilizar los adoptados ni aquellos que pudieran inducir a un error o confusión; determinar su objeto, ámbito de representación personal y de actuación territorial; adoptar el tipo de organización que estimen apropiado, etc. Artículo 8. Lo voy a resumir. Las asociaciones sindicales garantizarán la efectiva democracia interna. Libertad sindical, organización libre y democrática dentro de su estructura. Las asociaciones sindicales pueden asumir la forma de sindicatos, uniones, federaciones, confederaciones. Y además de las clasificaciones que ya les presenta el texto legal, aquí tienen un resumen que clasifica a las asociaciones sindicales. En función del grado, de primer grado, sindicatos o uniones. De segundo grado, reúnen asociaciones del grado anterior y se denominan federaciones. Y de tercer grado tenemos confederaciones y agrupan a las de primero y segundo grado. Confederaciones. En función de los trabajadores que agrupan, este es otro criterio para clasificar. Están los sindicatos horizontales, verticales y sindicatos de empresa. Sindicatos horizontales que agrupan a los trabajadores de un mismo oficio, arte o profesión, aunque se desempeñen en actividades diferentes. Sindicatos de empresa, una subespecie del sindicato vertical, y su ámbito de representación comprende únicamente al personal que presta servicios en una misma unidad productiva, sin importar las tareas o funciones que cumplen. En fin, existen diferentes criterios para clasificación. Personería gremial. Presten atención aquí.
Solo se le otorga personería a la organización sindical más representativa. Personería gremial, que es una calificación legal y tiene que cumplir con esto. Solo se le otorga personería gremial a la organización sindical más representativa. En principio eso hay otra cuestión a considerar, es decir, que hubiera actuado durante un periodo no inferior a 6 meses como asociación simplemente inscripta. Entonces, podemos distinguir entre la simplemente inscripta de la que tiene personería gremial. Artículo 23. La asociación, a partir de su inscripción, adquirirá personería jurídica. Tendrá los siguientes derechos. Presten atención aquí. Peticionar y representar a solicitud de parte los intereses individuales de sus afiliados. Representar los intereses colectivos cuando no hubiera en la misma actividad o categoría asociación con personería gremial. Es decir, ¿quién lleva adelante la representación de los intereses colectivos? La que tiene personería gremial. En su defecto, podemos pensar en estas que solo están simplemente inscriptas. Artículo 23, inciso B. Representar los intereses colectivos siempre y cuando no hubiera otra que tuviera la personería gremial. Ahí tenemos esta distinción que, bueno, el artículo 14 bis no lo hace y los tratados internacionales que se han incorporado tampoco. ¿Es constitucional o no es constitucional la distinción entre asociaciones simplemente inscriptas, asociaciones con personería gremial? Hay jurisprudencia que dice que esto es inconstitucional. Artículo 25. La asociación que en su ámbito territorial y personal de actuación sea la más representativa obtendrá personería gremial, siempre que cumpla con los siguientes requisitos. Yo les mencioné dos. La calificación de más representativa, y ahora veremos en qué consiste esto, que se encuentre inscripta ya como simplemente inscripta, como estas que acabo de comentarles recientemente, y que así haya actuado por un periodo no menor de 6 meses. Además, que afilie a más del 20% de los trabajadores que intente representar. Y la calificación de más representativa se atribuye a la asociación que cuente con mayor número promedio de afiliados cotizantes sobre la cantidad promedio de trabajadores que intente representar. Los promedios se determinarán sobre los 6 meses anteriores a la solicitud. Artículo 31. Derechos de las asociaciones que tienen personería gremial. Son derechos exclusivos de la asociación sindical con personería gremial defender y representar ante el Estado y los empleadores
los intereses individuales y colectivos de los trabajadores, participar en instituciones de planificación y control, con lo que dispongan las normas respectivas, intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social. Colaborar con el Estado en el estudio y solución de los problemas de los trabajadores. Constituir patrimonios de afectación que tendrán los mismos derechos que las cooperativas y mutualidades. Administrar sus propias obras sociales. Y según el caso, participar en la administración de las creadas por ley o por convenciones colectivas de trabajo. De las que tienen, de las que están simplemente inscriptas y las que tienen personería gremial. Pregunta. ¿Quiénes administran obras sociales? Las que tienen personería gremial. Administrar sus propias obras sociales. Asociaciones con personería gremial. Artículo 31. Entonces, entre las que tienen una simple inscripción y las que tienen personería gremial, las más representativas, las que cuentan con la personería gremial, representan en los intereses colectivos, administran obras sociales, pueden convocar a la huelga y son aquellas que van a estar presentes durante la negociación colectiva y etc. Entonces, esa distinción la hace esta ley. Y hay un debate aparte acerca de la constitucionalidad o no de la normativa que acabo de leerles. Artículo 42. El mandato de los delegados no podrá exceder de 2 años y podrá ser revocado mediante asamblea de sus mandantes convocada por el órgano directivo de la asociación sindical por propia decisión o a petición del 10% del total de los representados, etc. Lo que me interesa de este artículo es lo siguiente. El mandato de los delegados no podrá exceder de 2 años. Tutela sindical, artículo 47 y siguientes. Todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizados por la presente ley, podrá recabar el amparo de estos derechos ante el tribunal judicial competente. Bien. Entonces, cuando se vea obstaculizado este derecho de libertad sindical, todo trabajador o asociación sindical podrá ir vía amparo por estos derechos, por este derecho, libertad sindical. Los trabajadores que por ocupar cargos electivos o representativos, fíjense aquí, de las que tienen personería gremial,
En organismos que requieran representación gremial o en cargos políticos en los poderes públicos, dejarán de prestar servicios, tendrán derecho de gozar licencia automática sin goce de haberes, a la reserva del puesto y ser reincorporado al finalizar su ejercicio, no pudiendo ser despedidos durante el término de un año a partir de la cesación de sus mandatos, salvo que mediara una justa causa de despido. Una, personería gremial. El tiempo de desempeño de dichas funciones será considerado periodo de trabajo. Los representantes sindicales en la empresa elegidos de conformidad con lo establecido en el artículo 41 continuarán prestando servicios y no podrán ser suspendidos, modificadas sus condiciones de trabajo, ni despedidos durante el tiempo que dure el ejercicio de su mandato y hasta un año más, salvo que mediare justa causa. Artículo 50. La postulación también tiene una protección especial. El trabajador postulado para un cargo de representación sindical no podrá ser despedido, suspendido sin justa causa ni modificadas sus condiciones de trabajo por el término de 6 meses. Entonces, mientras se está postulando, tiene una tutela. Mientras dura su mandato también. Y hasta un año después ya de haber finalizada su gestión. Esa tutela consiste en que no podrá ser despedido, suspendido sin justa causa, ni modificadas sus condiciones de trabajo. No podrán ser suspendidos, modificadas sus condiciones de trabajo, ni despedidos durante el tiempo que dure el ejercicio de su mandato y hasta un año más, salvo que medie una justa causa. Ahora, esta palabrita aquí es un concepto que lo expliqué en el módulo 1. Cada quien va a argumentar, esto es justo, esto no es justo. Quien decide es un juez o un tribunal. Los trabajadores amparados por las garantías previstas no podrán ser suspendidos, despedidos, ni con relación a ellos podrán modificarse las condiciones de trabajo si no media una resolución judicial. Previa, que los excluya de la garantía. Y recuerden que conforme este texto legal, si me atengo a la letra fría de la normativa y así muy literalmente, asociaciones sindicales con personería gremial. De las prácticas desleales. Serán consideradas prácticas desleales y contrarias a la ética
de las relaciones profesionales del trabajo por parte de los empleadores o, en su caso, de las asociaciones profesionales que los representen. Y hay una enumeración de una serie de conductas cuasi delictivas que se denominan prácticas desleales. Prácticas desleales y contrarias a la ética de las relaciones profesionales del trabajo. Por ejemplo, subvencionar en forma directa o indirecta a una asociación sindical de trabajadores, intervenir o interferir en la constitución, funcionamiento o administración de un ente de este tipo, obstruir, dificultar o impedir la afiliación en una de las asociaciones por estar reguladas, promover o auspiciar la afiliación de los trabajadores a determinada asociación, etc. Aquí, despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de su personal con el fin de impedir o dificultar el ejercicio de los derechos a que se refiere esta ley. Negar a reservar el empleo o no permitir que el trabajador reanude la prestación de servicios cuando hubiese terminado de estar en uso de la licencia por desempeño de las funciones gremiales. Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los representantes sindicales que gocen de estabilidad de acuerdo con los términos establecidos por este régimen cuando las causas del despido, suspensión o modificación no sean de aplicación general o simultánea a todo el personal. Trato discriminatorio en razón del ejercicio de derechos sindicales tutelados por este régimen. Las prácticas desleales serán sancionadas con multas. Artículo 55. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, que está facultado para inscribir asociaciones, otorgarles personería gremial y llevar los registros respectivos. Requerir a las asociaciones sindicales que dejen sin efecto medidas que impliquen violación de disposiciones legales o estatutarias, por ejemplo. Ley de procedimiento para la negociación colectiva, Ley 23.546. (23.546) es la ley que regula el procedimiento para las negociaciones colectivas. Negociaciones. Esto es importante remarcar. Es una negociación, así que las tratativas son entabladas directamente por cada una de las partes con interés, que serán representadas
como corresponde y que deberán negociar en base a un principio y a un deber jurídico de buena fe. De hecho, uno de los ítems que hay que ubicar dentro del deber jurídico de buena fe es la representación, es decir, que cada una de las partes esté debidamente representada. Pero no necesariamente estamos aquí ante un caso de un conflicto trabado que hay que destrabar, sino al contrario, una negociación, como es toda negociación. ¿No? Bueno, intereses diferentes, una conversación de por medio, intento de llegar a un acuerdo en buenos términos. Bueno, eso es una negociación. Está. Lo que sucede aquí es que está regulada la negociación y es una negociación colectiva con algunas características que yo voy a puntualizar en la lectura de esta normativa. Artículo 1. El procedimiento para la negociación colectiva se ajustará a lo previsto en esta ley. Artículo 2. La representación de los empleadores o de los trabajadores que promueva la negociación lo notificará por escrito a la otra parte con copia a la autoridad administrativa. Artículo 2. Quienes reciban esa comunicación estarán obligados a responderla y a designar sus representantes. Y así sucesivamente se va siguiendo una serie de pasos, por eso es que recibe el nombre de procedimiento. Artículo 6. Las convenciones colectivas de trabajo deberán ser homologadas. Recuerden ustedes el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo que dice que todos los acuerdos individuales o plurindividuales deberán ser homologados por la autoridad administrativa y o judicial para verificar que hayan arribado a la justa composición de los derechos e intereses de ambas partes. El acuerdo finalmente tiene que pasar o ser elevado, como ustedes prefieran decir, para su homologación. Cumplido ese requisito de homologación, ya no es obligatorio solo para quienes firmaron, sino también para todos los trabajadores y empleadores de la actividad. Una convención es un acuerdo y una vez suscripto, todo acuerdo, toda convención es obligatoria para las partes que lo han suscrito. Pero una vez homologado, tiene espíritu de ley. No es solo obligatorio para quienes firmaron, sino también para todos los trabajadores y empleadores de la actividad. Ahora bien, las convenciones que se celebran ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se consideran, por ese hecho, ya homologadas. Dice el artículo 6. Los plazos son hábiles administrativos.
Ley 14.786. Fíjense, colocando solo el número de la ley 14.786, les surge como primer resultado de búsqueda Infolec, artículo 1, los conflictos de intereses los conflictos. Bien. Conciliación obligatoria. En el motor de búsqueda Google hay un total de una cantidad impresionante de resultados, pero me interesa la conciliación obligatoria. Bien. Conflictos del trabajo. Conflictos de intereses cuyo conocimiento sea de competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Aquí hay un conflicto donde, bueno, tiene que intervenir un tercero ajeno al conflicto, suscitado un conflicto que no tenga solución entre las partes, es decir, que no vislumbran una solución por vía de la negociación y que necesiten que un tercero intervenga. Y antes de ir a una medida de acción directa, comunicarlo a la autoridad administrativa para formalizar los trámites de la instancia obligatoria de conciliación. Es decir, la conciliación es obligatoria. En el supuesto de que la medida adoptada por el empleador consistiera en el cierre del establecimiento, en la suspensión o rescisión de uno o más contratos de trabajo, o en cambios en las condiciones de trabajo, o el incumplimiento de la intimación prevista en el artículo anterior, dará a los trabajadores en su caso el derecho a percibir la remuneración que les habría correspondido si la medida no se hubiera adoptado. Cierre del establecimiento. Lockout patronal. Esta es una medida de acción directa que, bueno, no debiera adoptar la empresa durante todo este procedimiento que se lleva a cabo. Y la huelga es la medida de acción directa que tiene un reconocimiento constitucional, artículo 14 bis. Fíjense, el artículo 9 de esta ley dice: la huelga o la disminución voluntaria y premeditada de la producción por debajo de los límites normales, que en este contexto traerá aparejado para los trabajadores la pérdida del derecho a percibir las remuneraciones correspondientes al periodo de cesación o reducción del trabajo si no cesan después de la intimación de la autoridad de aplicación. Ninguna de las partes puede adoptar medidas de acción directa durante el curso de este procedimiento de conciliación laboral obligatoria. Ahora,
Nos estamos refiriendo entonces a conflictos colectivos del trabajo. Deber de negociar de buena fe. Artículo 4 de la ley número 23.546. Quienes reciban información calificada de confidencial por la empresa como consecuencia del cumplimiento por parte de ésta de los deberes de información, están obligados a guardar secreto acerca de la misma. Cuando alguna de las partes se rehusara injustificadamente a negociar colectivamente, vulnerando el principio de buena fe, la parte afectada por el incumplimiento podrá promover acción judicial. Aquí tienen otros dos ejemplos del deber de negociar de buena fe. Las convenciones colectivas de trabajo deberán ser homologadas por el Ministerio. Cumpliendo ese requisito, serán obligatorias no solo para quienes las suscriban, sino para todos los trabajadores y empleadores de la actividad o sector. La homologación es la conformidad que presta el Estado al convenio y que permite su extensión obligatoria a terceros no contratantes, pero comprendidos en su ámbito. La publicación del texto íntegro del convenio deberá efectuarse en la forma o el modo que indique la resolución homologatoria. Recuerden ustedes el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo. La estabilidad sindical comprende expresamente a los trabajadores que ocupan cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial. La garantía de estabilidad en el empleo también alcanza al postulante para un cargo de representación sindical desde el momento de la recepción de la lista, que lo incluye como candidato, con las formalidades necesarias para que la Junta Electoral se expida acerca de su oficialización. La protección así es por 6 meses. La garantía de estabilidad en el empleo luego va a abarcar así todo el tiempo de mandato y un año más. Los trabajadores amparados no podrán ser despedidos, suspendidos, ni con relación a ellos podrá modificarse las condiciones de trabajo, sino media resolución judicial previa que los excluya de la garantía. Artículos 49 y 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales, ustedes mismos pueden leerlo también. El conciliador, a diferencia del mediador, puede proponer fórmulas de acuerdo. Puede emitir fórmulas conciliatorias no vinculantes para las partes. Existe esta ley, que es la la ley 14.786, que se aplica a los conflictos colectivos de trabajo, y está la 24.635. La ley 24.635 se aplica a los conflictos individuales del trabajo.
El rol del conciliador igual, sea en un conflicto individual o colectivo del trabajo, está facultado para emitir fórmulas conciliatorias no vinculantes para las partes. El conciliador no es parte del conflicto, es un tercero imparcial, es decir, no favorece a nadie en particular. Es imparcial, no neutral, o se prefiere mejor la expresión o concepto imparcial antes que neutral. Porque debe guiarse por un principio, el deber ser. No le es indiferente lo que ocurra en el desarrollo de la conciliación. Todo acuerdo debe arribar al orden público laboral. Esto condiciona la imparcialidad y voluntariedad y deriva todo esto en el carácter alimentario de los créditos laborales. Es decir, el carácter alimentario de los créditos laborales, dicho de otra forma, está condicionando la imparcialidad y voluntariedad y debe guiarse por un principio de orden público laboral y el eje fundamental es el principio de irrenunciabilidad. Artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora bien, artículo 1 y siguientes de la Ley 24.635. Como les decía, la Ley 24.635 regula el procedimiento de la conciliación laboral previa obligatoria, aplica a los conflictos individuales. Para marcar una gran distinción con esta otra, que es la 14.786. Artículo 1. Los reclamos individuales y plurindividuales que versen sobre conflictos de derecho de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo. Antes de ingresar a la justicia es necesario tramitar ante el SECLO. Y en un reclamo puede haber hasta 3 trabajadores, siempre debe haber conexidad en el título, en el objeto o en los hechos, aunque el SECLO de oficio puede separarlos después o lo hace el mismo abogado que puede incluir en un reclamo a 2 y el tercero en otro. En ese sentido es reclamos individuales y plurindividuales, que versen sobre conflictos de derecho de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo. Y antes de presentar una demanda, primero tienen que tramitar ante el SECLO. Este procedimiento que tiene carácter obligatorio porque de no llegar a un acuerdo o entendimiento con otra parte, el conciliador va a generar el acta de cierre
Y esa acta va a habilitar la vía judicial, es decir, que le abre la puertita para poder ir a tribunales. Y con la demanda se adjunta el acta de cierre. En ese sentido es obligatorio. Por lo demás es voluntario porque cumplida con la instancia de tramitar el, el- con el formulario de inicio, el ingreso del reclamo en el ciclo, le fijan la fecha, le designan al conciliador que va a intervenir y se sienta y puede decir no quiero negociar, no quiero continuar, quiero que cierre. Está en su derecho, no es, en ese sentido no es obligatorio, no se puede obligar a alguien a hacer lo que no quiere. Si no quiere negociar o no quiere conciliar, se debería cerrar. Es obligatorio porque primero tiene que pasar por el ciclo, tener el acta de cierre para poder adjuntarla a la demanda y continuar por tribunales. Este procedimiento no solamente es de instancia obligatoria, voluntario, interviene un tercero, ajeno al conflicto, imparcial porque no favorece a nadie en particular, que está guiado por un principio de orden público y otros principios que explicaré en la clase de hoy. Confidencialidad. Estas audiencias no se pueden grabar, al conciliador no se lo puede citar como testigo en juicio. La gratuidad, artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo. Como les explicaba en el módulo anterior, el conflicto es entre el trabajador y el empleador o entre la parte trabajadora y la parte empleadora, requirente y requerido. El requirente es el reclamante, él o los trabajadores. Recuerden que en el formulario de ingreso puede haber hasta 3, siempre que haya una conexidad entre los 3, ¿no? Por el objeto del reclamo, por los hechos, incluso el ciclo los puede separar de oficio, ¿no? Bien. Ahora bien, supónganse que de lo acordado aquí, bueno, supónganse que llegan a un acuerdo. Por un principio de orden público, lo resuelto o acordado será revisado para corroborar que sea en consonancia con el principio indubio pro operario. Artículo 15. El artículo 15, a mi entender, es de orden, es el que marca este principio de orden público laboral. Todo acuerdo individual o plurindividual debe arribar a la justa composición de los derechos e intereses de ambas partes. En consonancia con el principio indubio pro operario, le sumamos esto. Bueno. Sí, hay acciones que están excluidas del carácter obligatorio y previo de esta instancia. Y de esto, de carácter más bien por cómo está establecido el sistema y el ingreso de los reclamos, de oficio y administrativamente, el CECLO se encarga de filtrar aquellas acciones que son procedentes y que pueden ingresar de estas otras que no.
Puede que el conciliador designado por sorteo, cuando toma conocimiento del asunto, sospeche que se trata de alguna de estas acciones excluidas y entonces suspende el procedimiento y bueno, por el término de 15 días para hacer averiguación y finalmente resuelve. Si se trata de alguna de las acciones excluidas, cierra y si no, se continúa. Este procedimiento es gratuito, dice el artículo 3, pero también el principio de gratuidad que conforma la materia y también el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y es gratuito para el trabajador y sus derechohabientes. Cuando el conciliador ya se notificó, se notificaron las otras partes, todo ahora es vía sistema informático, etcétera, etcétera. Al iniciarse el procedimiento en el día y horario fijados, el conciliador informará acerca de la confidencialidad, que es obligatorio, que él es imparcial, de la gratuidad, que puede organizar audiencias en conjunto, donde están ella, sus abogados y el conciliador, y otras que son en privado, etcétera. Bueno, además de que intenta hacer un proceso de diálogo y que ambas partes deben conversar manteniendo un clima de respeto. Si alguna de las partes falta, se fija una nueva audiencia. Si vuelve a faltar, se cierra. Si se cierra por incomparecencia de la empresa, que sería la requerida, se le aplica una multa. Si quien falta es el trabajador, se cierra el procedimiento y deberá gestionar un nuevo reclamo. Desde la primera ausencia tiene un tiempo de 5 días para justificar la incomparecencia en caso fortuito o fuerza mayor. Así que este procedimiento puede cerrar con acuerdo, sin acuerdo, incomparecencia, doble incomparecencia. Y también puede haber una reapertura cuando se haya cerrado por incomparecencia o sin acuerdo. El SECLO lo reasigna a la misma persona conciliadora que intervino antes, salvo que estuviera de licencia. Un conciliador no puede asesorar o asistir legalmente a ninguna de las partes, sino después de que hayan transcurrido 2 años de su cese en el registro. Decreto 73/2002. Primera audiencia. Se notifica electrónicamente, ya eso es un medio fehaciente, al domicilio fiscal.
El SECLO es un organismo administrativo, un servicio de conciliación laboral obligatoria. Aplica los conflictos entre una empresa radicada en Cava o con domicilio fiscal en Cava, y funciona en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. El SECLO es una instancia de conciliación, revisa y homologa acuerdos espontáneos. Las audiencias hoy por hoy son virtuales. El servicio que se ofrece es gratuito para el trabajador y derechohabientes y es de bajo costo para la empresa. El trámite lo inicia el abogado matriculado en Cava y registrado o inscripto también en el portal de abogados. Es decir, el abogado que representa al trabajador o a los trabajadores debe estar registrado en un portal que se llama el portal del abogado. Inicia los trámites cargando los datos, la documentación con carácter de declaración jurada. Ahí se le va a asignar un número de trámite, se sortea el conciliador, se fija día y hora. Va a poder imprimir una constancia. El requerido, la empresa, se va a contactar con el conciliador en no menos de 48 horas antes de la misma y va a informarle los datos propios. Como les decía, la designación del conciliador es aleatoria, es por sorteo. La requerida se va a notificar electrónicamente al domicilio fiscal, ventanilla, entre paréntesis, o telegrama. De cualquiera de las dos formas es un medio fehaciente de notificación. Y reitero, en no menos de 48 horas antes de la audiencia debe presentarse. La instancia no se puede eliminar. Una vez que la gestionó, no la puede eliminar. La fecha y hora de la audiencia no se puede modificar o cancelar o elegir. De no poder concurrir, tiene que comunicarse con el conciliador. Al conciliador se lo puede recusar con causa 2 días desde la designación. Tiene para la recusación. El conciliador también se puede llegar a excusar. Todas las partes tienen que estar representadas. La documentación requerida será escaneada y enviada al conciliador en PDF. En la primera audiencia se puede ampliar el objeto del reclamo, ajustar el monto de lo que se está reclamando, en consonancia con esto de ampliar el objeto. Podrá ampliar a sujetos no indicados en la presentación inicial. Posteriormente, bueno, cabe decir que el conciliador tiene un término de 20 días hábiles, prorrogable por 15, si las partes acuerdan y se lo solicitan al conciliador, para intentar llegar a un acuerdo, si es posible. Como les decía, este procedimiento se puede cerrar con acuerdo, vencimiento del plazo también, es decir, si va llegando al cumplimiento del plazo de los 20 días hábiles y no se prorroga o hay una prórroga, pero también se va agotando ese tiempo y no llegan a un acuerdo, esa es
otra posibilidad. La incomparecencia de alguna de las partes también es un motivo. Si el trabajador falta 2 veces y no justifica, o la empresa falta 2 veces y no justifica, se cierra. Si la empresa faltó 2 veces, se cierra por incomparecencia de la requerida, se aplica una multa que equivale al 100% del valor del arancel que percibe el conciliador por su gestión. Si hay un acuerdo, se eleva al SECLO para su homologación. También puede suceder que no lo homologue y deban sentarse nuevamente para corregir o subsanar las observaciones que se han efectuado. Durante este procedimiento, la forma de acreditar la identidad es siempre por documento de identidad. El abogado que representa a alguna de las partes tiene que presentar su credencial vigente y el trabajador puede ser también representado por un representante sindical de la que tiene personería gremial. Tiene que presentarse una nota firmada por el trabajador que consiente esa representación y una certificación firmada por el secretario general o el representante legal de la asociación sindical. Y la empresa puede ser representada por un abogado, un apoderado o por un representante de la cámara empresarial en la que interviene o forma parte. Algunos plazos que cabe recordar. Si falta a la audiencia, tiene un término de 5 días para justificar la ausencia. Vuelve a faltar, por doble incomparecencia se cierra. En el término de 3 días, el conciliador debe emitir una certificación de imposición de la multa, más documentación, y si en el término de 5 días no se acredita el pago, bueno, se continúa con la ejecución de la multa. El trabajador es el que incomparece, deberá reiniciar el trámite. La multa se aplica solamente a la empresa. La multa equivale al 100% del valor del arancel que corresponde al conciliador por su gestión. Los conciliadores perciben un honorario básico que paga el fondo de financiamiento. Esto es independientemente del monto del acuerdo. Ahora, si el acuerdo, primero, si hay es independiente del monto del asunto que se intente conciliar. Ahora, si hay un acuerdo y este finalmente se homologa, se incrementa el valor del honorario básico. Eso es de acuerdo a unas tablas que surgen del Ministerio de Justicia. El plazo en que dura todo esto es de 20 días hábiles, prorrogable por 15 días más. Si bien la primera parte, hasta la designación del conciliador, que se fija una fecha y hora de la primera audiencia, entonces, todo eso es administrativo, implica la carga de un formulario. Ahora,
Es interesante repasar el contenido de ese formulario de inicio, como es el nombre completo, el domicilio, la fecha de nacimiento, el DNI, la fecha de ingreso y egreso, la remuneración, la categoría laboral o tareas desempeñadas en la empresa, los datos del letrado, apoderado o representante sindical. El abogado acredita no solamente, bueno, la identidad se acredita con el documento de identidad, pero en calidad de letrado tiene que presentar la credencial vigente. El apoderado tiene que presentar un poder vigente y con facultad para acordar o de efectuar transacciones, y el representante sindical eh, con personería gremial, es decir, que pertenezca a una asociación con personería gremial. Bueno, reclamado. El reclamado, bueno, tiene que estar todo lo que sería el nombre, apellido, la razón social, el domicilio, la actividad que se desempeña, en que se desempeña su rubro. Y del asunto en sí hay que consignar el objeto, el monto del reclamo, los datos del conciliador. Bueno. Ahora, supongan que se cierra sin acuerdo, el conciliador tiene que proponer el arbitraje o debe o debería proponer el arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Fíjense, el artículo 28 de la ley 24.635 dice: si fracasa la instancia de conciliación, el conciliador podrá proponer a las partes que sometan voluntariamente sus discrepancias a un arbitraje. El arbitraje es un contrato cuyas obligaciones principales son de naturaleza procesal. Se obligan a no acudir al Poder Judicial. Es un contrato con limitaciones porque el árbitro tiene que ajustar su actuación a lo que se suscribió. El árbitro es un sujeto privado, ¿qué quiero decir? Que en su calidad de sujeto privado no posee poder de imperio, no puede ejecutar lo que va a juzgar, no puede utilizar la coacción. Hay diferentes tipos de arbitraje, pero con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, el arbitraje laboral es un arbitraje de iure. Las características más sobresalientes del arbitraje laboral es doméstico, es decir, interno, no de carácter internacional, es convencional, no es forzoso, y es ad hoc. Esto significa que no es institucional, es decir, que no está inserto dentro de una institución en particular.
Aceptado el ofrecimiento, el compromiso arbitral que han suscrito, dice la ley 24.635, deberá contener el nombre de los árbitros o del árbitro, los puntos sujetos a arbitraje, medios de prueba y plazos de ofrecimiento y producción, plazo para el dictado del laudo, los honorarios del árbitro y la forma de pago. Pero esto es bastante complejo porque el conciliador se tiene que salir de su papel y ir a hacer este. Este es otro rol. Y ya para finalizar, principios del derecho laboral. Principios, principio protectorio, artículo 14 bis, que tiene proyecciones procesales en otros principios que no son autónomos y que se derivan del principio protectorio, artículo 14 bis. Indubio properario, primacía de la realidad, regla de la continuidad de la relación, indemnidad, ajenidad del riesgo empresario, irrenunciabilidad. Indubio properario. Directiva de cómo habrá de interpretarse en caso de duda. Primacía de la realidad. Sobre la ficción que han montado se impone la realidad. Prevalece la testimonial por sobre la documental. Continuidad de la relación o conservación del contrato. Esto es, presunción de que todo contrato fue celebrado por tiempo indeterminado, subsistencia del contrato pese a la nulidad, prolongación del contrato pese a la sustitución del empleador, en la aceptación en caso de duda. Otros principios son la indemnidad, ajenidad al riesgo empresario y renunciabilidad. Irrenunciabilidad. Es una derivación del principio protectorio y está vinculado con otro llamado principio de indemnidad, porque hay derechos irrenunciables para evitar que sufra perjuicios el trabajador. Para la igualación de armas procesales, es decir, en el marco ya de un proceso judicial, hay principios como inversión de la carga probatoria, gratuidad y extensión del principio properario a la prueba. El contrato supone prestaciones continuas. La continuidad es por aplicación del principio prooperario. Como ustedes pueden apreciar, las funciones que cumplen los principios que acabo de enunciarles son de interpretación al momento de dictado una sentencia, el juez tiene que valerse de la normativa y de los principios que forman la materia para poder evaluar la prueba, si pesa más la testimonial, la documental, para saber quién está en mejor condición de probar qué cosa, de integración, porque puedo hacer la lectura literal, pero también una lectura más amplia de un artículo, por ejemplo, el artículo 23 u otros que les he citado a lo largo de esta clase, y de fundamentación,
Es decir, al momento de dictar una sentencia, valerse de estos principios para poder fundamentar. O al momento de proyectar una norma, también. Porque no solamente aplican a la administración de justicia, sino también a los otros dos órganos del Estado. Principios que derivan entonces del protectorio. El principio protectorio es el que marca el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El trabajo será protegido en todas sus formas mediante las leyes. Indubio pro operario, selección de la norma más beneficiosa, irrenunciabilidad, indemnidad y ajenidad al riesgo empresario, no discriminación, facilitación de la prueba, regla de la condición más beneficiosa, de continuidad de la relación, primacía de la realidad, razonabilidad, buena fe. Justo López agrega integración y no discriminación. Integración y no discriminación. Bueno. Indubio pro operario. Debe buscarse siempre la interpretación más valiosa conforme la finalidad protegida. Y ahora sí, me voy a remitir al orden público laboral. El orden público laboral es un concepto válvula. Se abre, se cierra, puede mantener semiabierto y es todo en función al principio superador de la justicia social. Más que un principio, es un valor. Cuando la ley prevalece a la autonomía de la voluntad, es orden público absoluto. Cuando la ley o el convenio ceden ante mejores derechos para el trabajador consagrados en normas de inferior rango, orden público relativo. Aquí marco una distinción entre lo absoluto y lo relativo. Lo absoluto es, bueno, de carácter excepcional y transitorio, amparando el interés general de la sociedad, pero también es permanente, reglando asuntos o conductas. Absoluto, nulidad de los contratos de objeto prohibido o ilícito, deberes respecto a organismos de la seguridad social, retenciones, compensaciones, principio de no discriminación, lo relativo a la capacidad, del deber de seguridad. Lo relativo a estas cuestiones son de orden público absoluto. El orden público relativo está conformado por normas imperativas también, que lo que sí están marcando un piso mínimo inderogable. Después, por arriba, todo bien, pero por debajo de ese piso no. Por ejemplo, las vacaciones. La ley marca unos plazos, un tiempo. Por arriba de eso, fenómeno. Por debajo de lo indicado normativamente, no. Eso es de orden público relativo. Por eso insisto en la definición. Cuando la ley o el convenio ceden ante los mejores derechos para el trabajador consagrados en normas de inferior rango. Hay un conjunto de normas imperativos, la ley, el convenio,
que se imponen a la voluntad de las partes en tanto éstas no establezcan condiciones más favorables al trabajador. Este principio articula con otro, que es el principio de la norma más favorable, según la cual la norma de rango inferior, pero más favorable, prevalecerá. La contracara del orden público es el fraude y la simulación. Y quiero buscarles la ley de contrato de trabajo para marcar esto mismo como importante, porque hay otras normativas involucradas. El fraude y la simulación. Acá no hay que probar el dolo, ¿eh? Hay fraude y simulación y hay consecuencias. Esto no tiene nada que ver con el dolo, con la culpa. No exige la prueba del dolo. Ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo es, recordemos, el régimen general, ¿no? Bien. Contracara del orden público. Sí, la contracara del orden público es el fraude y la simulación. En la clase del día de hoy, artículo 1, he mencionado algunas de las fuentes, no solo los convenios colectivos, sino también los laudos con fuerza de tales, las leyes, la voluntad de las partes. Principios que están también contemplados en normativas de la Ley de Contrato de Trabajo en esta primera parte, y el artículo 15, los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios solo serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa y medie una resolución que acredite que han llegado estos actos a la justa composición de los derechos e intereses de las partes. La homologación administrativa o judicial de los acuerdos les otorga autoridad de cosa juzgada. Y respecto del fraude y la simulación, voy a marcar una diferencia. El fraude son negocios reales. En el fraude hay negocios reales que pretenden frustrar la finalidad legal. Repito, en el fraude hay un negocio real que existe que pretende frustrar la finalidad de la ley. La simulación es diferente porque hay un ocultamiento de la situación real, provoca una situación aparente, privando de derechos al trabajador, eluyendo o evadiendo. Artículo 14. Será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley. Eso es todo por la clase del día de hoy.
Quedamos en comunicación vía foro. Saludos.